a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, que la estén pasando genial o muy bien el día de hoy. Porque miren, hoy estamos en una cuenta diferente, chicos, pero es que les voy a mostrar un mutante, chicos, un mutante realmente fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque es interesante este mutante. Como habrán visto en el título o en la miniatura, este mutante llegó con un bug en lo que fue el evento de Pascua. O sea, el mutante es malísimo, pero con un bug se ha hecho realmente fuerte para aquellos que aprovecharon en su momento, chicos. Y estamos hablando de este mutante, chicos, que se llama Darwin. Ahí, como ven, lo ven en su versión básica, con 700 de daño, un Forta basiquito, subida de 3300, 5.88 de velocidad. Pero ¿qué pasa? Que este mutante en ese evento de Pascua llegó en una caja. ¿Y qué pasa? Te lo entregaban con las estadísticas como si fuera un mutante versión oro. O sea que se le sumó un 75% de sus estadísticas básicas, lo cual ya les voy a dar las estadísticas totales. Pero primero debo enviarle un agradecimiento y un saludo al dueño de esta cuenta, que es nuestro amigo Darwin BCC. Le enviamos un enorme saludo, un crack que ha estado siempre en el canal y se le agradece. Y bueno, el amigo en realidad tiene una cuenta realmente potente que pronto analizaremos, pero primero a lo que vamos, chicos, a lo que vamos. ¿Ven los Darwins? Obviamente no los van a ver porque está en bug y no tiene una imagen, pero ellos están aquí. Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí está el tercero, porque no tiene uno ni dos, tiene tres, lo cual lo hace grandioso. Y ahí está, chicos, el Darwin bugueado de Pascua. Entonces, aquí no se reflejan sus estadísticas, chicos, del todo. No se reflejan porque solamente se verán en batalla por cuestión del mismo bug. Pero ¿qué pasa? Les voy a decir las estadísticas para que entren en contexto. Primero, su velocidad obviamente seguirá siendo la misma, 5.88. La vida, chicos, la estadística real con esa estrella de oro de la estadística del Darwin es de 5800 puntos, amigos, lo cual es una locura que un mutante en esa velocidad tenga tanta vida. Está el archivista es 5.26 y tiene 7000. Entonces imagínense el Darwin que tiene 5800 a esa velocidad. El daño no es de casi 700 como se ve allí, sino que el daño, chicos, es de 1259. Es una locura de daño. No es la gran cosa. Hay mutantes a esa velocidad que tienen más daño, pero para un mutante, para él, que tenga esa vida y el fortalecimiento, recuerden que tiene fortalecimiento, y el mutante al superar el level 25 tiene un fortalecimiento del 30%, o sea, amigos, realmente fuerte, que es lo que veremos el día de hoy. Ahí, como vemos, el Darwin, el amigo, lo tiene aquí equipado, Forta, porque eso sí, chicos, si lo tienen y quieren una recomendación de orbes, pues lo mejor es velocidad, ataque y fortalecimiento, chicos. O sea, a mi punto de parecer, chicos. Por si se preguntan, Manuel Ewe, ¿por qué si tiene tanto daño? Porque aquí no se ve reflejado. Pues sí, chicos, no se ve reflejado las estadísticas cuando lo buscas en sus estadísticas, sino cuando entras en partida, lo cual lo mostraremos el día de hoy porque el amigo tiene los tres, así que vamos a jugar en el PvP con tres mutantes invisibles, pero ya saben que es este Darwin bug de Pascua. Así que, ok, el amigo Darwin, ya ven, ¿cuántos puntos estaba? Ok, está en 17.000, significa que el amigo está farmeando, lo que significa que no vamos a encontrar rivales como tal, pero eso sí, vamos a probarlo, chicos. Miren, aquí está. Tienen su vida, obviamente la vida pues está allí porque no es una estadística que cambia en batalla. Ahí, como ven, voy a pelear invisible contra invisible. Y obviamente nunca tendrán imágenes estos Darwin, chicos. Y miren, recuerdan que el daño decía 25.000. Miren ahora aquí que estamos en batalla. El ataque es de 44.500 y el Forta ya es de unos 26.000. Una locura, amigos. Imagínense doble fortalecido porque tiene la vida para golpear doble fortalecido. Obviamente lo malo es que pues no se van a ver los ataques ni nada por el estilo, pero sí el daño ahí, como ven, 66.700. De loco, chicos. Un mutante que en mi cuenta principal obviamente no me animé a comprarlo, pues porque no quise. En realidad, porque no quise, porque yo estuve mientras el bug estaba presente. O sea, yo estaba allí, chicos. Yo decía, cuidado con la caja que te da bug. Lo informé por el Discord y de hecho le hice un video
Y eso, un mutante que es bien locura, chicos. O sea, para mí está fuerte. Es de los mejores en el meta con esas estadísticas. Lo que pasa es que los que lo tienen, pues aprovechen. Obviamente sirve contra Aratomis, pero tiene la misma velocidad de la Aratomis. Pero eso sí, counter de Aratomis es directamente. Así que tienen que tener ese datito en cuenta. Así que vamos a ver si sale por lo menos, no sé, alguien un poquito más alto, tipo 600. Eso mismo iba a decir. Tipo 600. Y ok, vamos a hacer que estén fortalecidos nuestros Darwincitos. ¿Cómo? Pues vamos a atacar con el ataque Somorfito. Para que aguante. Ok, coloquemos la velocidad por 2. Obviamente cualquier orbe le puede quedar. El mutante tiene mucha vida para aguantar todo tipo de orbes especiales. Y tiene el fortalecimiento y el daño. Como les digo, para que algunos especiales valgan la pena. Pero como les digo, lo que es velocidad, ataque y fortalecimiento, o sea, el de Forta va obligado, amigos. O sea, es una locura. Y miren todo lo que aguanta. Luego vamos a ver cuánto va a pegar ese doble fortalecido. Que este es el que tiene un orbe de Forta level 4. Recuerdan que pegaba 66.000 brutal. Y ahora, miren cuánto pega. 125.000 sumándolo el escudo del Tecno. De locos. De locos. Así que a mí mira el otro Tecno con un fortalecido también. Y díganme, cracks, me gustaría saber en los comentarios si ustedes son los que compraron a este Darwin bugueado. O sea, algo gracioso, estamos jugando con Darwin en la cuenta del amigo Darwin. Anécdota que no estaba de más, pero es complementaria, chicos. Así que, obviamente, no me gusta probarlo. No me gusta probar un mutante en farmeo, pero es lo que toca. El amigo está en zona de farmeo. Y es lo que vamos a hacer, chicos. Así que vamos a seguir atacando. Obviamente los ataques no se van a ver ni nada por el estilo, como les digo, al igual que la imagen del mutante, pero las estadísticas están allí presentes en batalla. Están allí presentes en batalla. Así que recuerden, estadísticas reales. Daño de 1259, vida de 5800 y el fortalecimiento pues ya lo sacarían ustedes. Pero el plus al level 25 es de 30% de fortalecimiento. Es 30%. Así que en realidad 30% con ese daño para esa velocidad, para esa vida. Es un porcentaje realmente súper alto. Así que me gustaría saber en los comentarios de su parte, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Para mí, obviamente, ¿qué más le puedo decir? Está roto. Está roto. Está fuerte. Está muy fuerte. Lo que pasa es que lástima no tenerlo, porque me hubiera gustado probarlo en mi cuenta principal. Así que allí sale un crítico, nos curamos, demasiado. Demasiado, una locura la curación. Así que bueno, vamos avanzando probando los Darwin. Obviamente uno tiene absorción, el otro con escudito y el último tenía también escudito. Que ojo, el escudo le puede quedar bien. Aprovechable. Y adiós, doble fortalecido. No, cómo pega. Cómo pega, amigos. Cómo pega. Y la verdad. Y ojo, algunos se preguntan, Manu, pero el mutante Celsius lo va a quitar y eso. No lo va a quitar, amigos. Celsius no tiene los recursos para decir, he entregado un mutante bien bugueado, vamos a quitarlo. No puede quitarlo, chicos. La única manera es que Celsius diga, manden un reporte de que ustedes tienen ese mutante y ellos directamente van a tu cuenta y te la pueden quitar porque tú das tus datos. Pero mientras no sea así, obviamente no digo que esté mal tenerlo, no. Es que, literal, puedes tenerlo sin problemas porque tú invertiste tu oro y eso. Ya obviamente en su momento del evento de Pascua, si tú reclamabas, obviamente te daban algún tipo de reembolso por no obtener King. El Maujack creo que era el mutante que debería haber estado en ese momento por el Darwin. Pero no entiendo cómo se les filtró un exclusivo con un legendario. O sea, es un descuido y una locura. Bueno, ya dije bastante locura, pero en verdad es un descuido bastante grande. Es un descuido bastante grande, amigos, o sea. Pero bueno, ya es su problema, así quedó. Muchos lo tienen, otros no lo resaltan mucho porque creen que se los van a quitar y todo por el estilo, pero no se preocupen, no será así. Pero aquí están viendo el video. Obviamente me gustaría probarlo contra Aratomis, Heredero, Urgan, lo que aguanta contra Zeus, contra Spins, como le hace counter a los mismísimos Spins.
Technoforce, varios mutantitos de esos Cyber incluso que molestan un montón, que les pueden hacer un counter. Y todo eso, amigos, en verdad, me gustaría mostrarles cómo funciona contra ellos. Así que vamos a dar un breve paso análisis al amigo Darwin como pago por habernos prestado su cuenta. Aquí como vemos el amigo full picado, full picado con 1, 2, 3, 4 y 5 Zeus. Hambre, amigos, 5 Zeus. Pero miren, 3 hornos, 2 forjas, sus laboratorios, Evo 232 por si se fijaron. El amigo con su guardia Menki, Pesadilla, Orión, Centinela, Sirvanok incluso. El Sirvanito, Proyecto, Cardinger, Carcinus Giga, que es facha. Mixologo, los cazarrecompensas en sus zonas, cazarrecompensas en sus zonas. Eteliot, Ceres, Urgans, 2 Big Boss, el Technoforce. Los herederos, obviamente los Aratomis, aquí full picadito con su fortalecimiento bien mamado. Sí, ojo, todos full forta, triple heredero. Aquí como vemos los archivistas, los Cosmopandas. Full picado el amigo con 3 Cosmopandas. Lampigot, un Gloober, triple archivista, un Animus de realidad, Borrasca, por si no lo notaron, con orbe de velocidad level 5 y Rinotauro. Mi opinión, obviamente tu cuenta está 100 de 10, amigo Darwin, 100 de 10. O sea, es una cuenta perfecta con mutantes metas, mutantes poderosos, establecidos muy bien las zonas. Los hornos, o sea, ya tener hornos es un logro y es una popularidad. Una grandiosa eficacia para tu cuenta, una grandiosa ventaja. Y los medikits, bueno, laboratorios está correctamente en ello. Así que, amigo Darwin, muchas gracias por prestarnos la cuenta para revisar los Darwins bugueados. Como de ahí, por si no sabían sus estadísticas, cómo era en realidad el mutante, pues ya les he dado esas estadísticas reales para aquellos que no conocían este mutante bugueado que vino en este evento de Pascua, que duró bastante en realidad, varias horas, así que se podía obtener muy fácil, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Así que dejen ese poderoso like, chicos, por si quieren otro video con Darwin ya contra mutantes realmente poderosos, realmente meta. Y bueno, no olviden suscribirse, ya que estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores. Y bueno, me haría muy feliz y en verdad les agradezco el apoyo de todo este tiempo. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios nuevamente, y es para el crack de Julio André Saldaña. Saluditos que se lleva Daniel Chávez, uno más para la máquina y miembro del canal de Alixon Vivas. Saluditos para Cristian Pro, uno más para el Super Pro de Adrián Gamer. Mega saludo para las Field 52, el mejor. Uno más que no se me olvida para Tokio 97 y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Carlito Random YT. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que es lo principal. Y como siempre les menciono, nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to